Días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume? Pudo haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo y dárselo a los pobres. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, mientras gritaban a voz en cuello: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos seguía difundiendo la noticia. Muchos de los que se habían enterado de la señal milagrosa realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí: ¿cómo pueden ver así? No hemos logrado nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, afirmó Jesús. Les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora mi alma está angustiada. ¿Y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado.
Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. De la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tengan la luz antes de que los envuelva la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue, se escondió de ellos. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en Él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías: les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se arrepientan, y yo los sane. Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de Él. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en Él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parque de ojos. El que cree en mí, tabo Jesús con voz fuerte, quiero soñar, sin nadie queriendo. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús contestó: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro dijo: entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Le contestó Jesús: pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios.
Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes. Yo sé a quiénes he escogido. Pero esto es para que se cumpla la escritura: el que comparte el pan conmigo se ha vuelto contra mí. Digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y afirmó: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba reclinado sobre él. Simón Pedro hizo señas a ese discípulo y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, preguntó él, reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué Jesús dijo eso. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí, ya era de noche. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. Jesús respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Jesús respondió: tú darás la vida por mí. Te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida.
contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó: pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y Él les dará otro Consolador, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí, yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles: me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada.
El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis palabras, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley, y de ellos me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el día en que cualquiera que los mate pensará que está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes.
la obra del Espíritu Santo. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. En cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. La despedida de Jesús, algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán? Y un poco después volverán a verme porque voy al Padre. Luego insistían: no sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto. Entonces les dijo: se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme. Les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán. Y nadie les va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me pedirán nada. Les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre. Y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, dijeron sus discípulos. Ya podemos ver que sabes todas las cosas, ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. Ahora creen, contestó Jesús. Miren que viene la hora, y ya es la hora en que ustedes serán dispersados. Cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo.
Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Jesús ora por sus discípulos, a los que me diste del mundo, les he revelado tu nombre, eran tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los cuidaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que eligió perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tenga mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús, ora por todos los creyentes, no ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre. Así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y seguiré haciéndolo, para que el amor
con que me has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan?, preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Jesús dijo: yo soy. Judas el traidor también estaba con ellos cuando Jesús dijo: yo soy. Dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntar Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Jesús contestó: ya dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho: de los que me diste ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Entonces los soldados, su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que les convenía más que muriera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús, y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir. Habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos, calentándose. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Si he dicho algo malo, respondió Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió todavía atado a Caifás, el sumo sacerdote. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie, calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro, negándolo. ¿Acaso no te viene el huerto con él?, insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo, y en ese instante cantó el gallo. Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua.
Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no se lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús dijo sobre la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, respondió Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo, así que eres rey, le dijo Pilato. Jesús contestó, ¿eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que este sea culpable de nada, petearon. Pero como usted las quiere una costumbre al tesuelto preso grande la fasco, quieren tesueste a rey de los judíos. No, lo suel que sabe eso, sueltan a la vaz, volvieron a dieteblo. Yo roácelo mi sorbiento. Pilato tomó então a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados, que habían trenzado una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. Gritaban, ¡viva el rey de los judíos!, mientras se acercaban para bofetearlo. Pilato volvió a salir y dijo a los judíos, aquí lo tienen, lo he traído, para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús, llevaba la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo, aquí tienen al hombre. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato respondió, pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes. Yo no lo encuentro culpable de nada. Ellos insistieron, tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. Volvió al palacio y preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no respondió. Pilato dijo, ¿te niegas a hablarme? ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandarte crucificar? Jesús respondió, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Desde entonces Pilato intentaba liberar a Jesús, pero los judíos gritaban, si dejas libre a este hombre, no eres amigo del César. Cualquiera que pretende ser rey se hace enemigo del César. Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado el Empedrado, o Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Pilato dijo, aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, ¡fuera! ¡Crucifícalo! Pilato preguntó, ¿acaso voy a crucificar a su rey? Los jefes de los sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César.
Entonces Pilato lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Jesús salió cargando su cruz hacia el lugar llamado la Calavera, Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó colocar sobre la cruz un letrero que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Muchos lo leyeron porque el lugar estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los jefes de los sacerdotes protestaron: no escriba Rey de los Judíos, sino él decía ser Rey de los Judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, escrito queda. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo dividieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, que era sin costura, tejida de una sola pieza. Dijeron: no la dividamos, echemos suertes para ver a quién le toca. Así lo hicieron. Junto a la cruz estaban la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Sabiendo Jesús que todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y retiraran los cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, que era un día muy solemne. Los soldados quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que vio esto da testimonio verídico para que ustedes crean. Después de esto, José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús. Era discípulo de Jesús en secreto, por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato, retiró el cuerpo. También Nicodemo llegó con una mezcla de mirra y halo. Ambos envolvieron el cuerpo en vendas con las especias aromáticas, según la costumbre judía. En el lugar donde lo crucificaron había un huerto y en él un sepulcro nuevo donde nadie había sido puesto, como era el día de la preparación. Y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces Pedro y el otro discípulo se dirigieron al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más rápido que Pedro,
llegó primero al sepulcro, inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie. Aunque no sabía que era él, Jesús dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: no me detengas, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos: he visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos dijo: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes. Repitió Jesús: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó: la paz sea con ustedes. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, porque me has visto, has creído. Le dijo Jesús: dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el
el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás al que apodaban el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿tienen algo de comer?, preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Entonces Jesús dijo: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir: es el Señor, se puso la ropa pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la playa. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la playa la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos la red no se rompió. Vengan a desayunar, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir.
Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso, añadió: sígueme. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y este qué? Jesús dijo: si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva, a ti qué, tú solo sígueme. Por este motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente: si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero.